Todos, mi nombre es Lorena y voy a comenzar presentando la sesión que hemos preparado todos los residentes del Centro de Salud de Cama sobre la atención al paciente anciano, enfocándonos sobre todo en el impacto de la farmacoterapia, la polifarmacia y la iatrogenia en el manejo de este tipo de pacientes. Entrando un poco en el contexto demográfico, es importante destacar la relevancia de esto debido al continuo aumento de este tipo de pacientes en nuestra práctica clínica diaria, ya que se espera que para el 2052 la cifra de pacientes mayores de 65 años aumente hasta más de 15 millones, es decir, hasta más de un 37% de la población total de España serían pacientes ancianos. Y esto trae consigo una serie de consecuencias asociadas. En primer lugar, los avances sanitarios y el continuo incremento de la esperanza de vida han ido generando la disminución de las enfermedades agudas e infecciosas más predominantes en la población del pasado y se ha ido realizando una transición donde las enfermedades crónicas no transmisibles son las más comunes actualmente. Podemos destacar enfermedades circulatorias, respiratorias, diabetes, procesos cancerígenos, enfermedades neurodegenerativas, entre otras muchas. Esto ha dado lugar también a una mayor prevalencia en la pluripatología y comorbilidad entre los pacientes ancianos, lo cual aumenta la fragilidad clínica, la discapacidad y la dependencia en ellos. Debido a esto, hay un alto porcentaje de ancianos que están polimedicados, se habla de incluso hasta más de un 94%, dando uno de los principales problemas que surgen con la polimedicación, que es la interacción entre los fármacos, aumentando así los efectos adversos y además afecta también al cumplimiento terapéutico, ya que muchos de estos pacientes tienen muchas dificultades para seguir correctamente las pautas farmacológicas tan complejas que presentan. Y todos estos factores están contribuyendo al aumento del gasto farmacéutico y a un mayor número de hospitalizaciones debido a efectos adversos de toda la medicación. El envejecimiento es un proceso que conlleva cambios estructurales y funcionales en todos nuestros órganos y sistemas y con el paso del tiempo el cuerpo va perdiendo poco a poco su capacidad de adaptación, lo cual esto aumenta la vulnerabilidad de los ancianos ante las enfermedades. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra cómo va afectando el envejecimiento en los diferentes sistemas. Iremos remarcando los más relevantes de cada uno de ellos y comenzamos por el sistema cardiocirculatorio, donde señalamos la disminución de la distensibilidad miocárdica, es decir, el corazón va perdiendo su flexibilidad, ¿no? Y también se van perdiendo las células marcapasos. Se va desarrollando poco a poco arteriosclerosis y todo esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La presión arterial también tiende a aumentar y se va reduciendo la capacidad de hacer ejercicio, puesto que las frecuencias cardíacas máximas también van disminuyendo con el paso de los años. En el sistema respiratorio se disminuye la fuerza de la musculatura respiratoria y la elasticidad pulmonar. Esto se acompaña de una disminución de la capacidad ventilatoria y por problemas con la expulsión de las secreciones, lo cual afecta a la oxigenación. También se va produciendo un aumento del riesgo de las infecciones. El envejecimiento también provoca la disminución de las hormonas sexuales, el aumento de la resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar diabetes y anemia, entre otras. También afecta a la nutrición de los mayores, ya que la pérdida de piezas dentales y los problemas digestivos van dificultando la correcta absorción de los nutrientes. En la cavidad oral, los problemas dentales van a afectar a la masticación y a la deglución, mientras que en el intestino se va reduciendo el flujo sanguíneo, la producción de ácido gástrico y la motilidad. Todo esto va provocando problemas como estreñimiento y diverticulosis. En el hígado se reduce la masa hepática y que afecta a la metabolización de los medicamentos. Se va disminuyendo también la cantidad de médula ósea activa que se va sustituyendo por grasa medular. Se disminuye la masa ósea y muscular con su consecuente pérdida de fuerza muscular y aumenta la masa magra, aparece la rigidez, la deformidad y en la osteoporosis con riesgo de caída, fractura. Y con el paso de los años se pierden también las nefronas, lo cual se va reduciendo la capacidad renal y la eliminación de ciertos medicamentos. Los hombres experimentan también una hiperplasia prostática, lo que puede causar problemas urinarios, y el envejecimiento reduce también la cantidad de neuronas, lo que disminuye la agilidad mental y de la memoria. También aumenta el riesgo de sufrir trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. A medida que envejecemos, la vista se va deteriorando también debido a la presbicia y al ojo seco. El oído va perdiendo la agudeza, provocando la presbiacusia, y con el gusto y el olfato se va reduciendo también la capacidad de percibir ciertos sabores y ciertos olores, afectando también a la calidad de vida.
El sistema inmune se debilita, lo que va provocando una mayor susceptibilidad a las infecciones, las enfermedades autoinmunes y ciertos tipos de cáncer, y la sensibilidad de la sed va disminuyendo, lo que puede provocar una deshidratación. Y además la reducción del agua corporal total aumenta la vulnerabilidad a desequilibrios electrolíticos. Y ahora que ya hemos repasado todos los cambios fisiológicos y orgánicos que están asociados al envejecimiento, vamos a centrarnos en cómo las enfermedades se comportan en los pacientes mayores, ya que tienen unas características propias que las hacen diferentes a las de los adultos más jóvenes. En los mayores es común que varias enfermedades coexistan al mismo tiempo y esta pluripatología o comorbilidad pues, puede dificultar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Las enfermedades van interactuando entre sí y esto puede agravar una condición y complicar el manejo de este tipo de pacientes. Los síntomas en los que a menudo aparecen no siguen el patrón clásico que esperamos. Por ejemplo, un paciente mayor podría mostrar una desorientación o una caída en lugar de un síntoma típico de un proceso febril, lo que puede llegar a un diagnóstico erróneo o a retraso en el tratamiento. Además, muchas veces las enfermedades se presentan de forma atenuada o con síntomas muy generales y un buen ejemplo de esto es la neumonía, ¿no? Que en un paciente mayor puede no presentar fiebre o incluso tener solamente una febrícula debido a la hipotermia basal que ya tienen las personas mayores fisiológicamente. Las enfermedades en los mayores suelen ser crónicas, es decir, que tienden a persistir en el tiempo en lugar de curarse, y esto hace que la gestión de la salud sea más compleja y que requiera un enfoque más a largo plazo para manejar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Y es importante señalar que muchas de estas enfermedades van reduciendo la capacidad funcional del paciente para realizar actividades básicas de la vida diaria. Y esto puede llevar a la discapacidad y a la dependencia, lo que requiere un apoyo adicional en el hogar o en instituciones especializadas. Por último, es fundamental realizar una evaluación geriátrica integral que permita detectar problemas de salud que podrían estar ocultos. Muchas veces los síntomas atípicos o inespecíficos que muestran no son bien comprendidos ni por los pacientes, ni por sus familiares, ni por nosotros mismos, por los profesionales de la salud. Y esta evaluación lo que nos ayuda es a mejorar el diagnóstico y en algunos casos puede llevar a un tratamiento mucho más eficaz y a la mejora de la calidad de vida de ellos. En esta diapositiva vamos a revisar los factores específicos del envejecimiento que pueden ir alterando la respuesta de los ancianos a los tratamientos farmacológicos. Y bueno, como ya sabemos, el sedentarismo, el consumo del tabaco, de alcohol y una dieta inadecuada pueden empeorar el curso de las enfermedades y modificar la forma en la que la medicación actúa en el cuerpo de los pacientes ancianos. Por supuesto, también las enfermedades persistentes, el deterioro cognitivo o la demencia, que también pueden dificultar que los pacientes sigan las indicaciones terapéuticas y aumente el riesgo de incumplimiento de su tratamiento. La pérdida de audición o de visión, que es muy común en este tipo de pacientes, también puede interferir en la correcta administración de los medicamentos. La disfagia, ya que muchos pacientes ancianos tienen problemas para tragar medicación, lo que puede hacer que los fármacos no se absorban correctamente y se reduzca su efectividad del tratamiento. El mal estado nutricional o la deshidratación también afecta a la absorción de los medicamentos y dificulta su acción, así como la pérdida de autonomía para realizar las actividades diarias, que también puede dificultar la toma de medicina, contribuyendo también a la falta de adherencia. Como ya sabemos, a una mayor cantidad de medicamentos, pues menor es la adherencia terapéutica y mayor el riesgo de interacciones y reacciones adversas, lo que puede llevar a hospitalizaciones. Los tratamientos a largo plazo y aquellos que requieren una administración compleja también pueden disminuir la adherencia y comprometer la eficacia del tratamiento. El entorno social y familiar, por supuesto, juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. La soledad y la falta de apoyo en ellos pues, puede dificultar que el paciente tome correctamente su medicación. La falta de información adecuada y de apoyo por parte de los profesionales de la salud también es una de las principales causas de incumplimiento terapéutico y con este tipo de pacientes la educación y la comunicación son clave, ¿vale? La situación económica de muchas personas mayores también puede ser una barrera para acceder a los tratamientos necesarios, lo cual también puede afectar a la adherencia de los mismos. Y bueno, como estamos viendo, pues todos estos factores destacan la complejidad del tratamiento farmacológico en los pacientes ancianos, lo cual esto requiere un enfoque integral y coordinado entre todos los profesionales de la salud y el entorno del paciente. ¿Y qué podemos hacer como profesionales de la salud para mejorar la seguridad en el uso de la medicación en los pacientes ancianos? Pues en primer lugar, hacer un uso de medicación segura. Elegir los fármacos que sean bien conocidos y con bajo riesgo de interacciones, esto es muy importante.
Utilizar una posología que sea adecuada, es decir, comenzar con dosis bajas e ir ajustando según sea necesario y monitorizando siempre los efectos adversos. Hacer un control de la medicación crítica, controlando los niveles plasmáticos de los medicamentos con un margen terapéutico estrecho. Simplificando el tratamiento, es decir, reducir el número de medicamentos y simplificar la administración, que esto facilita también el cumplimiento. Utilizar formas farmacéuticas apropiadas con medicamentos fáciles de administrar, evitando las manipulaciones complicadas y complejas, y hacer un tratamiento personalizado. Ajustar el tratamiento a las necesidades físicas, clínicas y sociales del paciente mayor a cada uno de ellos. Mi nombre es Evelyn González y le estaré hablando de la detención del uso de medicamentos en antibióticos. Para esto se debe considerar un enfoque de 4 pasos. Hay que reconocer la necesidad de dejar de tomarlo, reducir o dejar de tomar un medicamento a la vez, si se puede dejar de tomar de forma abrupta el fármaco, si se debe disminuir de forma gradual la dosis, como en el caso de los antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, corticoides, etc. Y hay que evaluar el riesgo-beneficio después de dejar de tomar cada. Comencemos hablando de los antihipertensivos. Los pacientes mayores tienen un mayor riesgo de hipotensión postural, por lo que son más susceptibles a las caídas. Hay que considerar si sigue siendo válida la indicación de ese antihipertensivo y si la tensión arterial está bien controlada. También si el paciente presenta o no hipotensión postural. Si las reacciones adversas superan los beneficios, si se pueden adoptar medidas de estilo de vida. Y la suspensión de los fármacos antihipertensivos puede hacerse uno a la vez. Hablemos ahora de las benzodiazepinas y farmacosetas. Estos se asocian con un mayor riesgo de tolerancia, caídas y deterioros cognitivos, y se debe tratar siempre de prescribir la dosis más baja posible durante el menor tiempo efectivo. La dosis máxima no debería superar las 2 semanas. La reducción se hace de manera gradual, reduciendo un 5-10% de la dosis semanal o quincenal. Se debe tener en cuenta que se puede hacer cambio de dosis equivalentes de diazepam, por ejemplo 5 miligramos preferiblemente en la noche, en caso de toma de benzodiazepina de acción corta y casos de dependencia. Y se puede reducir gradualmente la dosis cada 2 semanas. La interrupción puede demorar de 3 a 12 semanas. Los corticoides en pacientes mayores con un tratamiento prolongado con esto, pues tienen mayor riesgo de presentar osteoporosis, diabetes, glaucoma y toxicidad gastrointestinal. Se puede considerar la suspensión gradual para personas cuya enfermedad es poco probable que tenga recaída y si, por ejemplo, has recibido una dosis de 40 miligramos de prednisolona al día o superior durante más de una semana, si has recibido dosis repetidas por la noche, por más de 3 semanas de tratamiento o ciclos recientes repetidos. La reducción se debe tener en cuenta si el problema o la enfermedad se ha resuelto y si se ha administrado por pocas semanas, en cuyo caso se administra dosis equivalentes de 2.5 miligramos de prednisolona cada 3-4 días, se va reduciendo esto hasta llegar a 7.5 miligramos al día y luego 2.5 miligramos semanales, quincenales o mensuales. Si no se está seguro de la resolución de la enfermedad o se ha administrado por muchas semanas, se reduce 2.5 miligramos equivalentes de prednisolona cada 15 días o mes hasta llegar a 7.5 miligramos diarios y luego 1 miligramo. En el caso de los antidepresivos, se debe tener en cuenta si se ha presentado un episodio único de depresión, en cuyo caso se debe tratar 6 a 9 meses tras la remisión del cuadro, y si el caso es de episodios múltiples, se debe tratar al menos 2 años tras la remisión. Se debe tener en cuenta si se toma antidepresivos tricíclicos con medicamentos que puedan aumentar la carga colinérgica y si el paciente se encuentra en la fase final de la vida o en tratamiento con dosis terapéutica durante 6 semanas sin ningún beneficio. La reducción en caso de tratamientos de corto plazo se hace de manera gradual, reduciendo 50% de la dosis cada 2 a 4 semanas. Y en caso de tratamientos largos o con riesgo de abstinencia, se reduce la dosis en un 10-25% de dosis cada mes hasta la suspensión. No se recomienda la dosificación de día de por medio. Y aquí un ejemplo de los síntomas de abstinencia que hay que tener presentes.
Los bifosfonatos, en este caso, hay que considerar si los beneficios justifican los riesgos del uso de bifosfonatos, en particular en pacientes con filtrado glomerular menor de 35 mililitros por minuto, bajo riesgo de caída, disfagia, mala adherencia y expectativa de vida limitada, etc. La abstinencia del tratamiento con bifosfonatos orales se asocia con una disminución de la densidad mineral ósea y aumento de recambio óseo después de 1, 2, 3 años, dependiendo del fármaco utilizado. En cuanto a los supresores de ácidos, los inhibidores de la bomba de protones se asocian a un mayor riesgo de infecciones, fracturas óseas, hiponatremia, déficit de vitamina B12, etc. La reducción se hace de forma gradual y se prescribe en conjunto con antiácido o alginato durante al menos 2 semanas para reducir la hipersecreción. Los opiáceos en el dolor no oncológico. Menos de un tercio de los pacientes con dolor crónico usan opiáceos. ¿Cuándo suspenderlos? Pues por sobredosis y dependencia, y también debido a sus efectos adversos como el estreñimiento, vómito, caída. Los ancianos frágiles con bajo peso corporal, insuficiencia renal o insuficiencia hepática requieren bajas dosis de opiáceos. Entre los opioides que conocemos, la morfina es la más utilizada en el dolor crónico, pudiéndose utilizar una dosis máxima diaria de 120 miligramos. En un tratamiento de reciente inicio debe revisarse a las 2-4 semanas. Si no hay beneficio, debemos reducir la dosis y suspender. En el tratamiento a largo plazo debe revisarse cada 6 meses. En cuanto a la guía de reducción de opioides, debemos reducir hasta un máximo del 10% de la dosis diaria y ajustarse a la respuesta del paciente. Si alcanzamos la dosis más baja, el intervalo de tiempo puede ampliarse. Entre los efectos de la abstinencia tendríamos el cansancio, la diarrea, la sudoración, calambres y dolor. En cuanto a la gabapentina y la pregabalina, son fármacos que producen somnolencia y mareos, por lo que estos aumentan el riesgo de caída y confusión. Debemos ajustar la dosis en función del grado de deterioro renal y revisar el tratamiento en 4 o 6 meses. La pregabalina se reduciría en 50 miligramos diarios, quincenal o mensualmente, y la gabapentina a 400 miligramos diarios o cada semana, quincenal o mensualmente. Si es necesario suspender por alguna razón, se realizaría gradualmente en una semana como mínimo y evitaríamos los efectos de la abstinencia como la ansiedad, insomnio, náuseas, dolor y sudoración. En los antipsicóticos, estos aumentan el riesgo de caída y delirio. Suspenderemos o reduciremos estos fármacos en pacientes con demencia y que hayan tomado antipsicóticos durante más de 3 meses, teniendo síntomas estables, o en pacientes en cuidados paliativos y en los que el daño supere el beneficio. Se reduciría un 25% la dosis cada 2 semanas. Si aparecen efectos adversos, regresar a la última dosis, mantener 2 meses y reducir a intervalos del 10%. Estos son los antipsicóticos que pueden suspenderse sin disminuir la dosis. Por ejemplo, la quetiapina, si estamos tomando menos de 50 miligramos, se podría suspender. En cuanto a los inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina en la demencia, suspenderemos cuando haya deterioro cognitivo significativo en los últimos 6 meses o cuando haya interacción entre los fármacos en casos de agitación y en la enfermedad terminal. Se reduciría al 50% la dosis cada 4 semanas. Entre los efectos de la abstinencia tendríamos empeoramiento cognitivo y agitación. En cuanto a los anticolinérgicos, su uso prolongado aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, demencia y mortalidad, y efectos adversos como el estreñimiento, retención urinaria y caídas. Existe una escala que asigna una puntuación de 0 a 3 para cada medicamento. Cuanto más alta sea la puntuación, mayor será el efecto anticolinérgico. Los medicamentos de las dos últimas columnas deben revisarse especialmente en ancianos con deterioro cognitivo, delirio o demencia. En cuanto a las caídas, existe un alto porcentaje de caídas en pacientes mayores o igual de 65 años. Se produce al menos una caída en pacientes ancianos mayores o igual de 80 años, por lo que debemos revisar su medicación cuando toman 4 o más fármacos, ya que tienen mayor riesgo de sufrir caídas, debido a los efectos secundarios de la medicación, como pueden ser la sedación, la hipotensión ortostática, discapacidad visual, hipotermia. En esta tabla tenemos en rojo los medicamentos que mayor riesgo de caída producen y que debemos tenerlo en cuenta a la hora de prescribirlos. Mi nombre es Carmen Jiménez y voy a hablaros sobre los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que podemos ver en los pacientes ancianos.
En primer lugar, repasar algunos conceptos claves como es la farmacodinámica y la farmacocinética. Por farmacodinámica entendemos lo que el medicamento hace sobre el organismo y por farmacocinética entendemos lo que el organismo hace sobre el fármaco. Dentro de la farmacocinética diferenciamos 5 etapas con el acrónimo de LADME. Estas son liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Todas estas etapas las vemos modificadas en el anciano. Respecto a las consideraciones farmacodinámicas, es necesario saber que en el anciano hay un cambio en el número y en la sensibilidad de receptores. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en mente un ajuste de dosis farmacológica. De ahí lo que conocemos como start low and go slow. Siempre empezaremos con la dosis mínima eficaz y poco a poco iremos incrementando la dosis del fármaco. Dentro de la farmacodinámica encontramos los receptores beta que a nivel del pulmón producen en el paciente anciano una peor broncodilatación. En el sistema cardiovascular tienen una peor acción antihipertensiva y a nivel del cerebro hay un aumento del efecto sedante, por ejemplo, en la administración de benzodiazepinas. Con respecto al sistema nervioso central, tanto los neurolépticos como la metoclopramida tienen mayores efectos extrapiramidales en los pacientes ancianos. Y con respecto a los anticolinérgicos, producen un mayor déficit cognitivo. Y a nivel de la barrera hematoencefálica, administración de fármacos en pacientes ancianos, existe el riesgo de aumentar la toxicidad. Si usamos antipsicóticos u opioides, hay un aumento de los efectos centrales y una peor capacidad de termorregulación. Y ahora hablaremos un poco de las consideraciones farmacocinéticas. La primera etapa de la que hablábamos antes con el acrónimo LADME es la liberación. Bueno, pues cuando pensamos en un paciente anciano, se nos tiene que venir a la cabeza la palabra disfagia. Entonces, los pacientes ancianos tienen una peor tolerancia a la administración de fármacos por vía oral. ¿Qué preferimos? Preparados líquidos, tabletas sublinguales y preparados de disolución bucal. ¿Y qué cosas tenemos que evitar hacer en pacientes ancianos? Pues partir tabletas de liberación prolongada, machacar comprimidos de liberación osmótica y tenemos que intentar también manipular los comprimidos ácidos resistentes. Con respecto a la absorción a nivel gastrointestinal, se observa una menor absorción que hace un aumento de la permeabilidad y el transporte activo. Y hay una mayor absorción en la administración de levodopa. A nivel pulmonar se produce un retraso en la absorción de fármacos inhalados. A nivel intramuscular y subcutáneo hay una disminución del flujo sanguíneo. Y a nivel transdérmico hay una difusión pasiva que se suma a la afectación del estado general del paciente. No obstante, esta es una vía que tenemos que tener en cuenta en pacientes mayores, ya que es una buena alternativa que nos hace tener mejores efectos que administrando fármacos por las otras vías mencionadas anteriormente. La tercera etapa sería la distribución. Aquí tenemos en cuenta el concepto de volumen de distribución, que es inversamente proporcional a la concentración plasmática del fármaco, y el tiempo de vida media es directamente proporcional al volumen de distribución. El agua corporal está disminuida en el anciano, por tanto, si administramos fármacos hidrofílicos, habrá una mayor concentración plasmática del fármaco. Con respecto a la grasa corporal, aumenta en pacientes ancianos. Entonces, si administramos igualmente fármacos lipofílicos, habrá una disminución de la concentración plasmática. En pacientes frágiles que hay una disminución de la grasa corporal, sería al revés, habría un aumento de la concentración plasmática del fármaco. Y a nivel de la masa muscular, que también está disminuida en los pacientes de edad avanzada, hay un aumento de la concentración plasmática, sobre todo en fármacos como las benzodiazepinas y la digoxina. A nivel de las proteínas séricas, como puede ser la albúmina, también hay un aumento de la concentración plasmática del fármaco. Estos efectos son más notorios en fármacos como la fenitoína, el diazepam y el piroxicam. A nivel de la metabolización, en el anciano hay una disminución del tamaño hepático unido a una disminución del flujo sanguíneo y una disminución de la actividad microsomal. La fase más afectada dentro de la metabolización hepática es la primera fase, donde se produce la oxidación y la reducción. Y por último tendríamos la eliminación del fármaco. Entonces,
Como los pacientes de edad avanzada suelen tener una disminución de la función renal, como hemos comentado anteriormente, es necesario un ajuste de dosis, sobre todo en fármacos como aminoglucósidos, digoxina, litio, furosemidas, IECA, metformina o vancomicina. Resumiendo un poco, hemos dejado aquí una tabla donde podéis consultar todas estas etapas y las modificaciones y las consecuencias que tienen. Yo soy Ana y voy a hablaros de las reacciones adversas e interacciones. La reacción adversa al medicamento se considera cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades, así como para la restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas. Hay 6 tipos de reacciones adversas a medicamentos. Las más frecuentes son las tipo A o aumentadas, que son efectos relacionados con el medicamento del fármaco, son reacciones adversas predecibles, dosis dependientes, que suelen desaparecer tras la reducción de la dosis del fármaco, producen una baja mortalidad pero una alta morbilidad y son las más frecuentes. Por contraposición nos encontramos las tipo B o bizarras, que no están relacionadas con los efectos farmacológicos del medicamento, son impredecibles, no suelen ser dosis dependientes, producen una alta mortalidad, desaparecen tras la retirada del medicamento y son menos frecuentes que la tipo A. Nos encontramos también con las reacciones adversas crónicas, que son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos, las retardadas, que aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación, bien sea días, meses o años, las del final del tratamiento, que aparecen tras la suspensión brusca del mismo, y las extrañas, que son originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento, como son los excipientes, impurezas o contaminantes. Las reacciones adversas a medicamentos que aparecen en personas mayores son más graves y ofrecen una sintomatología poco clara, inespecífica y de difícil diagnóstico, que si no pensamos en ella específicamente, pues muchos de los efectos adversos e interacciones medicamentosas se pueden achacar a síntomas de la propia enfermedad. Estas formas de manifestaciones de las reacciones constituyen los síndromes geriátricos más conocidos por los profesionales, como son la agitación, la depresión, la confusión, ataxia, caídas, alteraciones digestivas, etc. La incidencia de reacciones adversas a medicamentos es de 2 a 7 veces mayor en los mayores de 60 años, suponiendo en España entre el 7 y el 14% de los ingresos en medicina interna y el 10% de las visitas a urgencia. En general, debemos pensar que en personas de más de 70 años cualquier medicamento puede producir una reacción adversa. En cuanto a los factores de riesgo que contribuyen a aumentar la frecuencia de estas reacciones, pues la amplia patología comórbida, la consecuente polifarmacia, las alteraciones del ánimo y las cognitivas, la dependencia para las actividades cotidianas y las hospitalizaciones reiteradas. Los grupos farmacológicos relacionados más frecuentemente con las reacciones adversas que requieren un ingreso hospitalario son los anticoagulantes orales, los antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, hipoglucemiantes, antibióticos, benzodiazepinas, otros psicofármacos, etc. En la farmacoterapia es fundamental no confundir el efecto adverso de un fármaco con una nueva patología o atribuirlo al propio proceso de envejecimiento y prescribir para ello un nuevo fármaco, que es lo que nosotros denominamos la prescripción en cascada. Esto, por ejemplo, es pues, un paciente que venga a la consulta que tenga hipertensión, le prescribimos un antihipertensivo y el paciente empieza con unos mareos inespecíficos. Para esos mareos le prescribimos la sulpirida y comienza con parkinsonismo, y para ese parkinsonismo le prescribimos la levodopa, ¿vale? Esto es la prescripción en cascada, ¿vale? Y es ir tapando la reacción adversa, el efecto secundario que produce un fármaco con otro fármaco, ¿vale? Tratar un efecto secundario, cuando realmente bastaría con buscar un antihipertensivo más adecuado que no provocase mareos en el paciente con el objetivo de evitar la cascada farmacológica. Por lo tanto, antes de prescribir un medicamento farmacológico en un paciente mayor, deberíamos tener en cuenta cuáles son las reacciones adversas que pueden presentarse con el medicamento que se va a prescribir, la frecuencia de aparición, los factores que podrían agravarla y el posible control de la reacción adversa teniendo un tratamiento previsto en el caso de que aparezcan. En cuanto a las interacciones farmacológicas en el anciano, se dan entre 2 o más fármacos
cuando se añade un fármaco a una pauta terapéutica o se retira uno que ya se estaba administrando. Generalmente la interacción se produce por la actuación coordinada de 2 o más mecanismos, no solamente de uno. En cuanto a los tipos, pues los clasificamos en 3 grandes grupos: los de carácter farmacéutico, las interacciones farmacocinéticas y las farmacodinámicas. Los de carácter farmacéuticos se producen por incompatibilidades físico-químicas, es decir, no se pueden mezclar 2 o más fármacos en una misma solución. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, son aquellas en las que los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un fármaco resultan modificados por una administración concomitante de uno u otros fármacos. Y las interacciones farmacodinámicas es una alteración en la relación concentración-efecto de otros fármacos cuando se administra conjuntamente. Esto es por modificaciones en la respuesta del órgano-efecto, como fenómenos de sinergia, antagonismo y potenciación. El tratamiento farmacológico en los mayores requiere tener en consideración una serie de particularidades para la realización de una práctica médica adecuada. El envejecimiento produce una disminución de algunas de las funciones respecto a los adultos jóvenes, que se traducen en los procesos farmacocinéticos y en la respuesta farmacodinámica a los medicamentos. Además, la pluripatología desemboca en muchas ocasiones en la polifarmacia, lo que facilita la aparición de interacciones farmacológicas y de efectos indeseables. Si a todo ello le sumamos que la capacidad intelectual y sensorial en el anciano, en la persona mayor, está disminuida, lo que se traduce por una cumplimentación inadecuada de la prescripción, llegamos a la conclusión de que realizar un adecuado tratamiento farmacológico en las personas mayores es una tarea bastante complicada. Las interacciones farmacológicas son una causa frecuente de efectos adversos y de ingresos hospitalarios, que pueden prevenirse si se considera su posibilidad antes de introducir un nuevo medicamento en un régimen terapéutico establecido. Es decir, pensar en la interacción ayuda a evitarla. Las interacciones más peligrosas son, como os dejo aquí en la tabla, los IECAs con los diuréticos ahorradores de potasio o con el Cestrin, las benzos o el zolpidem con una medicación muy variada, los macrólidos con antagonistas del calcio con digoxina y un largo etcétera. Es primordial tener en cuenta si la combinación de fármacos se puede traducir por una interacción peligrosa o letal debido al margen terapéutico de los medicamentos empleados. Asimismo, antes de prescribir un nuevo medicamento, se debe considerar si la interacción potencial anulará o disminuirá el beneficio terapéutico alcanzado con la medicación inicial. Es necesario hacer una polifarmacia razonable, ¿vale? Debemos conocer las posibles interacciones farmacológicas que pueden presentarse, sobre todo en los pacientes pluripatológicos que están en situación polimedicada, para adoptar las medidas más adecuadas que nos permitan tratar a cada paciente.